ha vestido en majestad, se ha vestido de... Diferentes puntos, diferentes temas, y es importante. Dice el libro de Filipenses, ¿ya lo trajo? Sí, tiene su Biblia, Filipenses 4, verso 1, vamos a leer hasta el 9. No sé si vamos a llegar hasta el 9, pero vamos a leer hasta el 9. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, dice, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, dice, con todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que eres en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, Señor, nuestros ojos, para poder recibir tu palabra, poder oír lo que tú deseas hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Sabemos, Señor, tenemos la certeza que sin duda tú quieres hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Sabemos que toda la palabra es útil, Señor. Toda la palabra es buena, es conveniente para nuestras vidas, Señor. El poder de Dios. Yo te doy gracias por lo que eres en nuestra vida, en nuestro corazón. Siga haciendo lo que quieres hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la escritura en el libro de Filipenses nos habla, ¿verdad?, del tema de esta porción. Yo le puse Cristo mi fuerza. Cristo mi fuerza. Yo creo que en varias ocasiones hemos necesitado con todo nuestro corazón que Dios nos fortalezca. Hay momentos donde pasamos, donde atravesamos determinadas circunstancias que nosotros no escogemos. Vamos a pasar por tiempos difíciles, pero en esos tiempos difíciles, ¿verdad?, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, y uno de ellos pues es revelarse a nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces cuando oímos de que el Señor es nuestra victoria, pensamos así como que nos vamos a pasar del problema a la victoria así en automático. Pero hay algo que sucede en medio de todo esto, y es una lucha, es una prueba, es una dificultad. Pero la Escritura nos habla, ¿verdad?, nos muestra que el Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Que el Señor nos fortalece en estos tiempos, no solamente en los buenos tiempos, no solamente en los tiempos de paz, ¿verdad?, sino en los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultad. Ese gozo, un gozo diferente, que es el gozo de Dios, es nuestra fortaleza, es nuestra fortaleza. La vida cristiana, una de las características de la vida cristiana es el gozo verdadero. Un gozo que no depende de las circunstancias, no depende de lo que sucede a mi alrededor, sino aún yo con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, puedo sobreponerme y tener la victoria en aquello que Él desea.
Entonces un cristiano es aquel que puede mantener el gozo del Señor aún en medio de la prueba. Pero vamos a ver Filipenses capítulo 4, verso número 1. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Dice así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona firme, estad así firmes en el Señor. Sí, el apóstol nos habla, ¿verdad?, acerca de este gozo verdadero, y se refiere a los creyentes diciéndoles corona mía. A mí me llamó mucho la atención esta porción de cuando Pablo le dice o se refiere a la iglesia como corona suya. ¿Sí? Una corona es un adorno, es una recompensa, es algo que se recibe, ¿verdad?, como una recompensa. Y Pablo veía a los filipenses, ¿verdad?, y eran un testimonio tan visible, ¿verdad?, de un ministerio triunfante, de alguien que había hecho bien las cosas, y el resultado era una iglesia fiel. Yo me puse a ver un poco acerca de los filipenses, y si usted ve el libro de los filipenses, Pablo realmente no hay mucho que tiene que estar amonestándoles como en otros libros, por ejemplo con los Corintios o algunos otros, sino realmente podíamos decir que los filipenses era una iglesia ejemplar, una iglesia donde Pablo se refiere a ellos como una corona, como un galardón de todo el amor y todo lo que él había depositado en sus vidas, y la iglesia había respondido. Dice Primera de Tesalonicenses 2, verso 19, ponga ahí una separación en el libro de Filipenses, y dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice: ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo estaba diciendo: yo me gozo y aún los considero como corona mía por la actitud o por lo que ellos estaban haciendo. La iglesia era motivo de gozo para Pablo, ¿verdad? Era de alguna manera la corona con la cual él podía gloriarse, una corona anticipada debido a todo su trabajo como apóstol, como misionero, como predicador, ¿verdad? Estaba recibiendo esa recompensa en vida. Esa palabra corona es una palabra griega que significa estéfanos. Bueno, la palabra es estéfanos, que significa una corona olímpica. Usted sabe, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Grecia les daban lo que era unas guirnaldas de oliva silvestre o de pino que se daban a los vencedores de estos juegos. Y por ejemplo, el Nuevo Testamento habla de 4 coronas que el creyente, ¿verdad?, que el siervo de Dios o un cristiano puede recibir como recompensa debido a su carácter. Yo sé que la mayor recompensa que vamos a recibir es estar con el Señor, pero la Escritura habla de las coronas que vamos a recibir como recompensa si nos mantenemos fieles haciendo lo que el Señor dice. Primera corona que la Escritura nos habla de una corona incorruptible. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 y 25 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esta corona, ¿verdad?, según lo que nos dice la palabra, es una recompensa por haberse disciplinado, por haberse guardado para esa carrera, ese caminar en Cristo Jesús. La segunda corona que habla la Escritura habla de la corona de la vida o corona de vida. Dice Santiago 1, verso número 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice: cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 2:10 también dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Esta corona de vida la recibimos por amor y fidelidad al Señor hasta la muerte. Tercera corona, por ejemplo, que la Escritura nos habla de una corona de justicia. Dice la Escritura en el verso 2 Timoteo 4, verso número 8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Está hablando de esa corona de justicia para aquellos que aman su venida y están esperando que Él venga. Y por último, la corona de gloria, dice primera de Pedro 5, versos del 1, el verso número 4. Bueno, dice el 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y luego dice el verso número 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, por un fiel pastorado de la grey de Dios. Entonces aquí nos habla de estas 4 coronas, que son 4 coronas que el creyente ha de recibir. Pero hay una corona que puede recibir aquí en la tierra, y es la que Pablo está diciendo, esa corona de gozo, de alegría, de ver que lo que tú puedes hacer puede contribuir para que otros vengan al Señor, para que otros, ¿verdad?, estén creciendo y se estén fortaleciendo en la obra de Dios. Entonces yo quiero animarle. Pablo dice, amados hermanos míos, corona mía, y refiriéndose a los filipenses como gente que en lo que él había sido, ¿verdad?, había contribuido a que fueran una iglesia fiel, y ellos eran su corona. Es una corona de gozo que Dios le había dado en vida, un poder disfrutar de que la obra de Dios estuviera avanzando. Entonces empieza a decir de esta manera, y luego dice el verso número 2 del capítulo número 4, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Subraye usted ahí, de un mismo sentir en el Señor. Estaba yo leyendo esta porción. Bueno, la Escritura habla en varias ocasiones en el libro de Filipenses, en varias ocasiones nos dice que seamos de un mismo sentir. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la Escritura, varias veces el libro de Filipenses nos habla que seamos de un mismo sentir? Yo creo, ¿verdad?, que algunas veces no somos del mismo sentir y podemos tener dificultades con algunas gentes. Aquí yo estaba leyendo esta porción de la Escritura y veía algunos comentaristas, bueno, dicen lo que ellos estaban comentando, era que Evodia y Síntique eran miembros de esa congregación, pero habían tenido problemas. ¿Le suena a usted familiar esto? Habían tenido pequeñas diferencias, como algunas veces tenemos nosotros, a veces en la familia, a veces en la iglesia, y habían habido diferentes situaciones que estaban ellos chocando y de alguna manera estaban teniendo un trato áspero. Y su trabajo, el trabajo que ellas estaban realizando dentro de la iglesia, no estaba siendo de edificación. Entonces Pablo en varias ocasiones, yo más le encargo que lea el libro de Filipenses y subraye cuántas veces dice que seamos de un mismo sentir. Aquí nuevamente dice que sean de un mismo sentir, y dice, y ruego, verso número 3, así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
ese nombre de cuando dice compañero fiel, si usted recuerda, en el capítulo 2 habla de Epafrodito como uno de sus colaboradores que estuvo enfermo, estuvo a punto de morir, y que él era el portador de esta carta de regreso. ¿Sí recuerda usted que le estuve enseñando acerca de esto? Él regresa, ¿verdad? Epafrodito lleva esta carta y regresa de Pablo, que estaba en la cárcel, otra vez con los filipenses con esta carta. Entonces él aquí cuando dice te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, está hablando de que él pudiera ayudarles a ponerse de acuerdo para que fueran de un mismo sentir. Es muy importante que podamos ser de un mismo sentir. La Escritura, cuando habla de un mismo sentir, está hablando de esa unidad en la que hay una colaboración para el avance del reino de Dios. Habían habido desacuerdos, habían habido situaciones como las hay también en la iglesia hoy, y era importante que se arreglaran, porque cuando no se arreglan esos desacuerdos, entonces Satanás ocupa esto para desacreditar la obra de Dios, el testimonio de Dios, y de alguna manera el crecimiento se detiene. A veces es la discordia, la falta de armonía, todo esto estaba causando problemas y dificultades. Y el Señor, por ejemplo, nos dice en Juan capítulo 13, verso 34, nos da la clave el Señor Jesucristo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. ¿Sí? Nos dice la Escritura nuevamente de lo importante que es el amarnos unos a otros. Entonces Pablo le dice a Epafrodito, ¿verdad?, que ayude a Evodia y a Síntique a ponerse de acuerdo, que sean de un mismo sentir. ¿Sí? Le estaba diciendo, ayúdalas porque ellas han colaborado en la obra de Dios. Incluso dice que estaban sus nombres escritos en el libro de la vida. Habla de todos ellos, incluyendo a ellas dos. Entonces estaba hablando de verdaderos creyentes, pero que por alguna situación necesitaban ayuda, que eran colaboradores valiosos en la obra de Dios, pero necesitaban ayuda para ponerse de acuerdo. Dice 1 Corintios 12, verso 25, dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, para que no hayan esos conflictos, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Gálatas 6:1, por ejemplo, dice: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Algo importante es que tenemos que guardar esa unidad, tenemos que guardar el ser de un mismo sentir, y tenemos que ayudar a otros miembros para que puedan seguir funcionando. Es muy importante esto. Varias veces enfáticamente en este libro habla de un mismo sentir. Dice el verso número 4, dice: regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Otro énfasis que viene en esta porción de la Escritura nos habla acerca del gozarnos en el Señor, ¿sí? Y nos habla aún de una manera fuerte, y nos dice: otra vez os digo, como diciendo, es algo importante que se haga, ¿sí? Nos ordena a gozarnos, a alegrarnos, a regocijarnos en el Señor. Ahora, a veces no se entiende esto, porque tal vez tú puedas decir: bueno, mira, pero es que estoy pasando circunstancias en mi vida que lo que menos, ¿verdad?, de alguna manera pensaría sería en regocijarme o en gozarme por ellas. Pero tenemos que entender lo que la Escritura nos dice. No nos está diciendo que nos regocijemos de las circunstancias. Sería ilógico, sería como estar mal de la cabeza, ¿verdad?, el que el Señor nos dijera que nos gozáramos de las circunstancias. Sino nos dice: regocijaos en ¿quién? Dice la Escritura,
en el Señor. No dice regocijarse en las circunstancias, sino regocijarse en el Señor. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que cada vez que pasamos por problemas, por dificultades, tenemos que gozarnos de que tenemos un Padre en los cielos que nos ama, que tenemos a dónde ir, que tenemos a dónde acudir, que tenemos a alguien que es fiel y verdadero, que nunca falla. Amén. Que nunca falla. Entonces, aunque estemos pasando por un momento difícil, podemos regocijarnos en que tenemos una respuesta, que tenemos una salida, que tenemos alguien que nos ayuda, que nos puede ayudar. Y nos dice la Escritura: regocijaos en el Señor siempre. No solamente en algunos momentos, no solamente cuando todo sale bien, no solamente cuando estamos aquí cantando gozo y gozo, ¿verdad? Sino en todo tiempo, siempre. Aún nos ordena, ¿sí? Dice: otra vez os digo, regocijaos, hablando de algo enfático, algo acentuado que tiene que ser en nuestra vida, ¿sí? Dice el verso número 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice: el Señor está cerca, el Señor está cerca. La Escritura, por ejemplo, cuando habla de gentileza, está hablando de un sinónimo de paciencia, amabilidad, afable y apacible, ¿sí? Algo que caracteriza a un cristiano, o que un cristiano puede o debe ser conocido, es por un espíritu paciente y gentil. Ahora, esto no solamente puede darse cuando nosotros estamos conectados a Él, manifestando esa naturaleza que el Señor desea que nosotros podamos manifestar, esa gentileza, esa mansedumbre, esa paciencia, esa amabilidad que nos habla la Escritura. La actitud contraria a la gentileza sería la venganza, pero no es algo que el Señor esté hablando que sea parte de un creyente, y nos da la razón por la cual de esa gentileza debe de ser conocida por otros. Nos dice ahí el verso dice: porque el Señor está cerca. ¿Qué quiere decir esa porción? Yo sé que la Escritura habla de su venida, de la segunda venida, pero yo creo que en esa parte de la Escritura no está hablando de la segunda venida, sino está hablando que siempre el Señor está cerca, que siempre el Señor está cerca de ti. Dile a la persona que está a tu lado: Él te vio. Es más, Él te ve. Él ahí siempre está. El Señor siempre está cerca. Siempre está cerca. No solamente oye lo que decimos, sino sabe lo que pensamos. Ah, caray, diga conmigo. Él nos conoce. Dice: siempre está cerca. Por lo tanto, puesto que siempre está cerca, nuestra manera de comportarnos tiene que ser, dice la Escritura, de una manera gentil, regocijándonos en el Señor y de una manera gentil. Dice el verso número 6, dice: por nada estéis afanosos. Dile a la persona que está a tu lado: ahí te hablan. Dice: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Con acciones de gracias. Algo aquí muy, muy importante. La Escritura nos dice: por nada estéis afanosos. Yo creo que si de alguna manera hubiera una palabra que pudiera clasificar este tiempo, yo creo que podría ser esa palabra. Mucha gente afanada por muchas cosas, y la Escritura nos habla acerca de tener cuidado, de afanarnos. La palabra afán realmente tiene que ver con una excesiva preocupación
a tal punto de más despedazarse por dentro, por de alguna manera tener tal preocupación por lo que esté pasando o esté sucediendo. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué te preocupa? Hace tiempo vi un cuadro que estaba en una forma sarcástica esto, escúcheme bien. Este cuadro decía: ¿por qué orar cuando podemos preocuparnos? Estaba escrito en una forma sarcástica, le vuelvo a decir, decía: ¿por qué orar cuando podemos preocuparnos? ¿Cuántas veces en lugar de orar nos preocupamos, nos afanamos, nos ponemos muy de alguna manera preocupados por ciertas situaciones? ¿Cuántas veces la gente prefiere preocuparse que orar? Y necesitamos nosotros aprender. Por eso dice la Escritura: por nada estéis afanosos. Dice: antes sean oídas, sean conocidas vuestras peticiones. ¿De qué está hablando? Está hablando de la oración. Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Señor. En lugar de preocuparnos, lo mejor sería doblar nuestra rodilla y orar al Señor y poner delante del Señor esto. Tenemos que aprender. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: enséñanos a orar. En lugar de preocuparnos, de afanarnos, mejor necesitamos orar. La Escritura nos habla, por ejemplo, en Mateo 6, verso 25, nos habla acerca de cómo Jesús reprende a sus discípulos por el afán, por lo que es la ansiedad. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por el buen fin, ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿Sí? Perdón, aquí me equivoqué, es que ya de todos lados sale que ya. Dice: ¿no es la vida más que alimento o el cuerpo más que vestido? Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, y no tienen que pagar a meses sin intereses, ¿verdad? Dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, dice: ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, veracruzanos, de Boca del Río? ¿De verdad? Y bueno, ya no dice aquí, son hombres de fe, somos hombres de fe, no de poca fe. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan, dice, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, léalo conmigo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esta porción de la Escritura nos da 3 lecciones. Si usted está ahí anotando, anote estas 3 lecciones. Primera lección: estamos bajo el cuidado del Señor. Dice la Escritura ahí: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dios nos cuida, nos guarda, porque somos sus hijos. Segunda lección que nos da ahí: no vale la pena afanarse. Dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No vale la pena afanarnos. ¿Por qué? Porque no logramos nada. Lo mejor es orar al Señor. Tercera lección: eso es lo que hacen los incrédulos. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Sí, por lo tanto,
no debemos de ser gente que se afana. ¿Sí? Nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad, pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añadirá lo que nos falta. Dile a la persona que está a tu lado: deja de afanarte y mejor ora. ¿Sí? Debemos vivir, ¿sí? Un creyente es alguien que ha vencido ese afán, esa ansiedad en su vida, las dudas, la desconfianza, la frustración. Dice Primera de Pedro 5, verso 7, dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que nos preocupa? Tenemos que echarlo delante de Él, en Él, ¿verdad? Y poder saber que Él cuida de nosotros. Antes bien, dice, no por nada estéis afanosos, dice, antes bien sean conocidas vuestras peticiones. Tenemos que ser gente que sabe orar, no rezar. No repetir rezos, ¿verdad?, de memoria, oraciones de memoria, sino conversar con el Creador. Y dice la Escritura, nos habla de una petición, está hablando de algo específico, nos está hablando de una petición específica que le hacemos al Señor. ¿Sí? En medio de esa necesidad, esa actitud de venir delante del Señor y pedir o levantar nuestras necesidades. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar al Señor de nuestras necesidades? La Escritura nos habla que uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. En otras palabras, Él lo sabe todo. Entonces Él sabe tus necesidades aún antes de que tú le pidas algo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar? Levantar delante del Señor nuestras peticiones si Él sabe cuáles son nuestras necesidades. ¿Nunca se ha preguntado esto? ¿Sabe por qué? Sí, porque nosotros tenemos que recordar que le necesitamos, porque nosotros tenemos que manifestar nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él, y a través de la oración, a través de levantar nuestras peticiones delante del Señor, estamos mostrando nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Él. Por ejemplo, la Escritura nos habla de un ciego llamado Bartimeo que viene con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le hace una pregunta. Fíjese qué pregunta le dice, ¿qué quieres que te haga? Ahora póngase usted en el lugar de Bartimeo, ¿verdad? Y Bartimeo, ¿verdad? Era obvio que él era ciego, y el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué le pregunta eso? Nuevamente le pregunta esto porque era necesario primeramente que Bartimeo reconociera su necesidad y reconociera también lo que Dios podía hacer y solamente Él podía hacer. Cuando oramos al Señor, le estamos diciendo: Señor, necesito de esto, pero también le estamos diciendo: tú eres el único que puedes hacer algo. Tú eres el único que puedes hacer algo en mi vida, ¿sí? Jesús quería que Bartimeo declarara que Bartimeo no podía hacer nada por sí mismo y que solo Jesucristo podía sanarlo. Tenemos que hacer oraciones, y tenemos que hacer oraciones específicas, no ambiguas, no vagas, sino específicas delante del Señor. Entonces, en lugar de afanarnos, mejor oramos al Señor y le pedimos al Señor lo que nos falte. Si buscamos su reino, la Escritura dice que va a añadir lo que nos haga falta. Y luego dice el verso número 6, dice: por nada, bueno, más bien ahí continuamos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego nos dice: con acción de gracias, con acción de gracias. ¿Por qué la Escritura nos habla de acciones de gracias? Porque es muy importante esas acciones de gracias, porque a través de estas acciones de gracias
nosotros estamos diciéndole al Señor: Señor, yo tengo la seguridad que tú me escuchas y que harás aquello que estoy pidiendo, que tú contestarás mi oración. Cuando tú oras y le pides al Señor algo, haces una oración específica y luego le haces acciones de gracias, dándole gracias por la respuesta que ya la ves como un hecho, estás dando un paso de fe. Estás dándole gracias al Señor por algo que no ha sucedido. Es un ejercicio de fe. Pero ¿sabes qué? La Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, hasta cuando usted hace un oficio, al final de ello, ¿usted qué le pone? Muchas gracias por su atenta colaboración o lo que usted quiera, ¿verdad? Pero usted agradece como si ya fuera un hecho. Nosotros tenemos que levantar acciones de gracias delante del Señor. Una vez que usted ha orado y ha clamado al Señor y ha sido específico con lo que el Señor, lo que le está pidiendo el Señor, también tómese un tiempo para dar acciones de gracias delante del Señor, dándole gracias, dándole honor, dándole alabanza por lo que Él ya ha hecho, porque usted tiene la certeza que la respuesta vendrá. Aunque no pueda verla en este momento, usted sabe que vendrá. Mire, la oración y la adoración siempre van juntas. Oramos, ¿verdad? Y adoramos y adoramos y oramos. En esta escritura está diciendo: no te afanes, sino ora y adora. Ora al Señor, muestra tu dependencia al Señor y luego dale gracias por la respuesta. Necesita usted hacer esto porque es muy importante. En esa gratitud nosotros podemos tener comunión con el Señor. Es importante que le podamos dar alabanza por lo que Él ha hecho, aunque aún no lo vea, pero saber que Él lo hará. Dile al Señor, dile a la persona que está a tu lado: ora y dale gracias al Señor. Luego dice el verso número 7. Si está aquí, ¿verdad? Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa mi entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El resultado lógico en la vida de un cristiano que ha vencido la preocupación es la paz de Dios. Cuando dejamos de afanarnos y oramos y le damos gracias a Dios, lo que viene a invadir nuestra vida es la paz de Dios. Una paz diferente, dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, principalmente nuestro entendimiento. Es una paz, dice la Escritura, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, algunas veces esta paz es difícil de ser entendida o comprendida. Tal vez otros no te comprendan, es más, tal vez tú no entiendas por qué estás tan tranquilo. Pero cuando Dios ha puesto esta paz, dice que sobrepasa todo esto y no es una tranquilidad condicional o temporal que el mundo puede ofrecerte. Dice Juan 14, verso 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Sí? Nos está hablando de una paz que no tiene límites, que a veces no es comprendida, ¿verdad? Que no está sujeta a las circunstancias, sino es un fruto del Espíritu. Y dice la Escritura que esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Tiene que ver, algunas veces, ¿verdad?, vienen sentimientos o pensamientos a turbarnos.
Usted puede estar tranquilo y de repente viene un pensamiento que usted le vuelve a agitar el corazón, o viene un sentimiento a su corazón de angustia. Pero dice la Escritura que esa paz guardará nuestros pensamientos, guardará nuestros sentimientos. Es una promesa de una protección contra las acechanzas del diablo. Una manera que el enemigo puede atacar es a través de pensamientos o de esos sentimientos. Pero cuando esa paz está gobernando en nuestra vida, ¿verdad? Viene a cubrirnos, y es una paz interna que se manifiesta en una paz externa. Por ejemplo, dice Proverbios 16, verso 7. Dice: y cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, cuando hay esa paz interna en el corazón, dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Sí? Y esa paz va entrelazada con Cristo Jesús mismo. Dice Isaías 26, verso número 3. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. ¿Cuántas veces, verdad, podemos estar estresados, podemos estar angustiados, pero cuando hacemos lo que tenemos que hacer, cuando en lugar de afanarnos oramos, cuando en lugar de afanarnos oramos y le damos acciones de gracias al Señor, la Escritura habla de su paz viniendo a nuestras vidas. Una paz verdadera, una paz que es de adentro hacia afuera. ¿Y cuánto la necesitamos? ¿Cuánto necesitamos de esta paz? Y la Escritura nos habla acerca de esa paz. Y luego dice ahí los dos, en el versículo 8, vamos a ver ahorita el versículo 8 y el versículo 9, nos da también algo importante que viene aquí en la Escritura. Dice: por lo demás, hermanos míos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? Aquí nos habla, primero nos dice que la paz de Dios guardará, dice, nuestro entendimiento, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero luego nos habla de lo importante de nuestros pensamientos. Isaías nos dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, esa paz de Dios viene a traernos pensamientos de Dios, pero también tenemos que alimentar nuestra mente y nuestro corazón con pensamientos de Dios. Es como un círculo, ¿sí? Algo muy importante para que podamos conservar esa paz y podamos estar alineados con lo que Dios dice, son nuestros pensamientos. Aquí la Escritura nos habla de una manera de pensar consciente. Nos está hablando de decidir qué es lo que vamos a pensar, y nos habla de ciertas, de alguna manera, características de aquello que vamos a decidir pensar o que escoger qué pensar. Nos dice todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, todo pensamiento que pasa por nuestra mente tiene que pasar por esta lista. Y algunas veces no pasa ni el primer punto. Y si no pasa ni el primer punto o el segundo, ni le siga. Es bien importante que nosotros podamos de una manera consciente estar pensando lo que el Señor dice. Nosotros sabemos que si a una computadora le metemos una información equivocada, va a sacar como resultado una información equivocada.
Pues lo mismo es con nuestra vida. Si metemos pensamientos equivocados, lo que da como resultado es una actitud y una forma de vivir incorrecta. Nos dicen esto, pensad, y mire lo que dice el verso número 9. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced. Primero decía en el verso 8, esto pensad, y luego dice el verso 9, esto haced. ¿Por qué? Porque no podemos hacer esto sin antes haber pensado lo del verso número 8. Necesitamos pensar conforme a lo que dice la Escritura para entonces poder hacer lo que dice la Escritura. Y dice aquí la palabra, nos dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Vuelve a sellar con esa paz, vuelve a decirnos, ¿verdad? Y se vuelve un ciclo en nuestras vidas donde tenemos esa paz de Dios, y esa paz de Dios nos lleva a estar pensando lo que Dios desea, y nuevamente nos alimentamos con la palabra, pensando todo esto para poder caminar conforme a lo que Él dice. Vamos a orar. Si quiere, por favor, cerrar sus ojos y vamos a orar unos momentos y a poner delante del Señor esto que viene aquí en su palabra, y orar conforme a lo que Él dice. Sí, en esta porción de la Escritura el Señor nos ha hablado varias cosas que son muy importantes, y nosotros tenemos que tomarlas y hacer lo que el Señor dice. La Escritura nos habla de cuán importante es que podamos ser de un mismo sentir. Un mismo sentir en el Señor. Nos habla de cuán importante es que podamos cuidar la unidad, cuidar el amarnos unos a otros y poder ser del sentir de Cristo Jesús. Un sentir humilde, un sentir donde buscamos, ¿verdad?, el ser como Cristo Jesús. Señor, yo levanto a nuestras vidas delante de ti. Yo sé que algunas veces no es fácil ser de un mismo sentir. Yo sé que algunas veces hay determinadas situaciones, circunstancias que no lo hacen fácil, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Dile al Señor: Señor, quiero ser de un mismo sentir contigo y con tu iglesia. Yo sé que tú me has llamado a ser como iglesia de un mismo sentir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hubiere de alguna manera, alguna circunstancia, alguna situación en nuestra vida, en nuestro alrededor, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a ser de un mismo sentir. Ayúdanos a ponernos de acuerdo contigo y también entre nosotros para caminar conforme a lo que tú deseas, Señor. Yo sé que es tu voluntad, yo sé que es parte de tu plan, y sé que tú deseas hacer esto en nuestras vidas. Señor, queremos recibir todas esas coronas que habla tu palabra. Queremos recibir esas coronas, Señor, porque caminamos conforme a tu justicia, conforme a lo que tú dices. Una corona incorruptible, una corona de vida, una corona de justicia, una corona de gloria, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a hacer lo correcto por las motivaciones correctas, Señor. Ven sobre nosotros, Señor, y ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. Señor, tu palabra nos habla de regocijarnos en ti siempre. Algunas veces, Señor, no es fácil hacerlo. Hay determinadas circunstancias en nuestras vidas que no lo hacen fácil.
tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de dificultad, no son unos tiempos fáciles para gozarse, Señor. Pero sé que es posible en tu palabra, sé que podemos hacerlo, porque no nos estás hablando de gozarnos en las circunstancias, sino gozarnos en el Señor, que tiene control de toda circunstancia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a hacerlo siempre, a gozarnos y regocijarnos y alegrarnos contigo cuando todo está bien, pero también a regocijarnos en ti, esperando en tu respuesta cuando todo está mal, Señor. Ven, 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 ven sobre nosotros, Señor. En lugar que salga amargura, resentimiento, pueda brotar gentileza, como dice tu palabra. Que esa gentileza sea conocida por todos los que nos rodean, porque sabemos que el Señor está cerca, que siempre está cerca, que siempre está ahí a nuestro lado y nosotros al lado de Él. Por lo tanto, tenemos que caminar con cuidado, Señor. Señor, te pido por las veces, Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos estado afanados y en lugar de orar hemos estado afanados. Si tú has estado afanado, preocupado, turbado en tu corazón, dile al Señor: no quiero estar más así. Levanta ahí tu mano derecha y dile al Señor: no quiero estar más así. Sé que no es tu voluntad estar afanado y turbado en mi corazón. Perdóname, dile, por las veces que me he decidido preocuparme y he preferido preocuparme que orar a ti, Señor. Dile al Señor: quiero desde aquí, desde ahora y en adelante, que mi oración sea oída en los cielos. Señor, que nuestras peticiones, nuestras oraciones sean oídas, Señor, en los cielos, Señor. Yo sé que tú sabes lo que necesitamos, pero necesitas oír que tu pueblo reconoce que tiene estas necesidades y que solamente tú eres la respuesta, Señor. Dile: ayúdame, Señor, como a los discípulos. Dile al Señor: enséñanos a orar. Dile: enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a elevar oraciones, súplicas, Señor, oraciones continuas delante de tu presencia, Señor. Dile: enséñame también a elevar acciones de gracias. ¿Y por qué no lo haces en este momento? ¿Por qué no oras? Yo no sé qué es lo que te está preocupando en este momento, pero lo que te esté preocupando, ora delante del Señor y dile: Señor, pongo delante de ti esta situación. Esto que te preocupa, yo no sé si es finanzas, si es una situación familiar, es una situación de salud, pero dile al Señor: levanto esta situación delante de ti, Señor, y oro específicamente. Dile: oro específicamente, Señor, pidiéndote una respuesta. Sé específico, por favor. Si tú oras conforme a la voluntad de Dios, Él te oye. Ora de manera específica, y una vez que hayas orado de manera específica, dale al Señor gracias. Dile al Señor: Señor, yo te doy gracias, elevo acciones de gracias delante de ti, sabiendo y creyendo que la respuesta, Señor, ya es toda una realidad. Por favor, mi amado, hágalo. Al orar y dar gracias al Señor, está usted demostrando, manifestando fe. Recuerde, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero usted lo ve como una realidad. Tiene convicción en su corazón que así será y sucederá. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias por la respuesta, Señor, que
Tú traes a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que eres, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, te daremos gloria, te daremos honra, te daremos alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso, gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo te pido que la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios venga a los corazones en este momento. La paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. La paz que guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que es una protección y nos lleva, Señor, a ser guardados en nuestros pensamientos y sentimientos, enfocándolos en ti, Señor. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dile al Señor: decido pensar lo que tú quieres, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo que tiene buen nombre. Decido pensar lo que tú dices y no lo que el enemigo muchas veces nos susurra al oído. Decidimos pensar lo correcto para hacer lo correcto, Señor. Tu palabra claramente nos dice esto y esto pensad, para luego decir esto haced. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Y tu palabra nos dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Dile: yo te doy gracias. ¿Por qué no te pones de pie y le dices con tus manos levantadas al Señor: yo te doy gracias, Señor? Gracias, precioso, precioso, precioso. Gracias, Señor, por lo que eres en nosotros, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Nosotros te amamos y honramos. Queremos bendecirte, Señor, y darte gracias. Dile: recibe la gloria y el honor, Señor, la alabanza, Señor, a ti. Señor, nos gozamos, nos regocijamos en Cristo, nuestra fuerza, en Cristo nuestra esperanza, en Cristo nuestra respuesta, Señor. Precioso, precioso. Dile: decido buscar primeramente tu reino, decido mirar tu rostro, decido, Señor, ver tu rostro, Señor, y permanecer en ti, en tu palabra, creyendo lo que eres, creyendo lo que haces, creyendo que eres fiel y verdadero, amado. Amado, 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 Señor, yo te doy gracias. Gracias, precioso, precioso, precioso. Señor, confiamos en ti, confiamos en ti. Dile: yo confío en ti, yo confío en tu palabra, yo confío en un Padre que nos ama. Precioso, 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 precioso. Se ha vestido en majestad,